que siempre nos gusta y es agradable. Y además, no solamente nos gusta y es agradable, sino que los neandertales despiertan un interés muy generalizado. De hecho, comentabas ahora mismo, efectivamente, hoy, por ejemplo, o la semana pasada ha habido noticias en prensa, en medios de comunicación, sobre descubrimientos nuevos que se van sucediendo prácticamente cada semana, publicados en revistas de alto interés e impacto, porque este grupo humano de los neandertales despierta en nosotros pues un interés que viene de lejos. Entonces, quizá uno de los primeros aspectos que me gusta señalar en este tipo de conferencias o charlas es, bueno, ¿por qué, digamos, cuál es el motivo que nos lleva a estudiar o este interés que tenemos en este grupo humano? A mí pongo aquí en la diapositiva algunos aspectos de esta curiosidad, aparte de, digamos, estas ganas de conocer que tenemos como individuos y como especie, esta curiosidad innata. Pero por otro lado, simultáneamente, el descubrimiento de este grupo humano de los neandertales viene parejo al descubrimiento o al darnos cuenta del fenómeno de la evolución biológica. De hecho, los neandertales se descubren en 1856 y en 1859, 3 años después, Darwin publicó su famoso libro El origen de las especies, de tal manera que son fenómenos que corren paralelos en la historia del conocimiento humano. Y desde ese momento el estudio de los neandertales ha servido como una especie de espejo donde nos miramos y donde podemos intentar responder a preguntas como cuáles son las características más sustanciales que nos definen como especie biológica. Y de tal manera que, por ejemplo, el estudio del origen de determinados rasgos o el estudio de la evolución del ciclo biológico vital en nosotros, que es muy particular, los neandertales nos sirven como ese espejo de comparación sobre el que nos miramos y donde aprendemos a diferenciar sus características, pero también las nuestras. Y luego, más modernamente, el hecho de que hayamos descubierto que nosotros llevamos en nuestros cromosomas una influencia escasa, pero presente y clara digamos, de los neandertales, pues ha hecho que exista un nuevo interés en intentar comprender cómo esta especie extinguida está afectando a nuestra biología actual, está afectando a este mismo momento en el que yo estoy hablando y vosotros en este caso escuchando, esos genes neandertales están teniendo una influencia sobre nuestras vidas. El hallazgo de este hecho y el intento de comprender esa influencia es un interés nuevo, renovado por este grupo humano, que también nos preguntamos, pues, ¿quiénes eran? Decir que este grupo humano, los neandertales, son las poblaciones humanas de una especie que consideramos distinta a la nuestra. Nosotros nos autodenominamos Homo sapiens y a los neandertales les denominamos Homo neanderthalensis. Fue una especie que vivió fundamentalmente en la mitad occidental del gran continente eurasiático, aunque tradicionalmente se habían asociado exclusivamente a Europa. Más modernamente sabemos que esta especie humana, Homo neanderthalensis, habitó pues, en lo que podríamos llamar la mitad occidental de ese gran continente euroasiático. Los primeros descubrimientos, como hemos comentado antes, surgieron en 1856, curiosamente en el valle de Neander. Neander significa en alemán el hombre nuevo, el Valle del Hombre Nuevo, que efectivamente Neandertal es un hombre nuevo, porque no conocíamos de su existencia. Previamente había unos descubrimientos, por ejemplo, en Gibraltar, anteriores a esta fecha, pero que no habían sido identificados como verdaderamente una variedad humana distinta a la nuestra, que en esa fecha, a partir del 56 del siglo, iba a decir pasado, pero del anterior ya, del siglo XIX, se empezó a denominar Homo neanderthalensis. A partir de ese momento empezó a generarse lo que podíamos denominar una mitología de los neandertales, especialmente a principios del siglo XX, que se publicaron una serie de trabajos con un cierto interés político. Estamos hablando de un momento en el que el colonialismo y el imperialismo estaba en plena expansión, y de alguna forma interesaba ver a los neandertales también como referente
de unas posiciones abiertamente racistas, como unos seres inferiores, menos desarrollados, incluso moralmente degradados, que dieron lugar a estas reconstrucciones y a esta mitología que sigue persistiendo en nuestro idioma. De hecho, no es infrecuente oír utilizar la palabra neandertal incluso como un insulto, ¿no? Eres un neandertal en el sentido de que eres un primitivo o eres un tosco. Más modernamente, digamos, esta inercia histórica, ideológica, se ha ido diluyendo, afortunadamente, y actualmente consideramos a este grupo humano pues, como una especie humana, efectivamente, distinta, lo cual nos da, por cierto, una dimensión nueva en el conocimiento, incluso en la cultura humana, en tanto que estamos aprendiendo que hay diferentes especies humanas. No somos los únicos que vivimos, o que actualmente sí, pero no hemos sido los únicos que hemos habitado el planeta Tierra. Y en esta visión más actual, más acorde a los conocimientos que tenemos hoy en día, pues vemos en esta imagen una serie de reconstrucciones de cómo podrían ser la imagen externa, el fenotipo externo de los neandertales, que, bueno, de alguna forma reconocemos seres humanos clarísimamente, digamos, de alguna forma similares a nosotros. Si bien es cierto, y hay que reconocer que en todas estas reconstrucciones, obviamente, el componente artístico necesariamente hace acto de presencia porque no conocemos todos los datos necesarios como para llegar a lo que podría ser una reconstrucción íntegramente fidedigna. Pero bueno, esta es una imagen que podemos, digamos, actualmente tener. En cuanto a los términos que utilizamos y el desarrollo histórico y cronológico de los neandertales, bueno, se utilizan diferentes, ya en el ámbito más especialista, diferentes nomenclaturas, pero podemos ver aquí reflejado en esta gráfica, que son un tipo de gráficas muy usadas en el estudio del cuaternario en general, que lo que es, en definitiva, lo que estamos viendo aquí son curvas paleoclimáticas, que son fluctuaciones del clima, de tal manera que en el desarrollo del periodo de la era cuaternaria se han producido fuertes fluctuaciones climáticas. Vemos aquí, por ejemplo, en rojo lo que llamamos momentos cálidos. Actualmente estamos en un momento cálido, y en el color azul vemos lo que son momentos fríos que clásicamente se han denominado las glaciaciones. Los neandertales vivieron sometidos, como otras muchas especies animales y vegetales, y de organismos en general, a estas fluctuaciones climáticas, y en ese periodo, que podríamos citar en el curso de los últimos 300.000 años, podemos hablar de un momento anterior que llamamos pre-neandertales, anteriores a los 300.000 años, son los antepasados, unos primeros neandertales, después unos neandertales clásicos, y ya por último llamamos unos neandertales tardíos, que son las últimas poblaciones antes de su extinción, que hablaremos al final de la charla un poco de cómo fue aquel proceso de extinción. Decía que estas poblaciones humanas, vivieron en momentos fluctuantes del clima, algunos en periodos fríos, como la imagen, la reconstrucción que vemos en pantalla, o en periodos cálidos. Esto concretamente, para hacernos una idea, es una reconstrucción de un ecosistema basado en unos yacimientos en el Reino Unido, donde efectivamente en estos periodos y en estos periodos cálidos y en este periodo geológico tenemos la presencia de animales que hoy en día consideramos inverosímiles en nuestro mundo europeo, como son la presencia de hipopótamos, unas especies de elefantes, especies de hienas, rinocerontes, cérvidos de diferente naturaleza, es decir, un mundo que hoy en día no existe, pero que fue el mundo del cuaternario en Europa, el mundo de los neandertales. Y en ese mundo tan fluctuante, tan cambiante, en el que hay estas fluctuaciones, periodos fríos, periodos cálidos, glaciaciones, lo que se produce es un movimiento de poblaciones constantemente hacia el norte, fundamentalmente en sentido norte y sur, de tal manera que en los periodos fríos, donde en el norte de Europa, como vemos en esta imagen, se producían acumulaciones de hielo similares a las que encontramos hoy, por ejemplo, en Groenlandia, claro, esa zona se convierte en unos paisajes, en unos lugares completamente inhabitables, y las poblaciones vivas, en general los ecosistemas,
tienden a extinguirse en el norte y las poblaciones se refugian en el sur. Cuando hay una recuperación del clima, las poblaciones del sur se expanden hacia el norte y vuelven a colonizar, y en el siguiente ciclo ocurre el fenómeno inverso, de tal manera que lo que encontramos en las dinámicas ecológicas del cuaternario en general y de las dinámicas poblacionales de los neandertales en particular es una fluctuación de poblaciones permanente, lo cual da una dinámica compleja que forma parte de nuestra tarea el intentar comprender eso que se llama hoy en día la filogeografía, que es el movimiento de poblaciones. Y en ese intento de comprender la filogeografía neandertal, actualmente distinguimos dentro del universo de esta especie pues, grandes grupos que diferenciamos claramente neandertales del este frente a los neandertales del oeste de Eurasia, y dentro de estos tenemos unos neandertales del sur y unos neandertales del norte. Esto lo hemos comprobado por diferentes vías, tanto morfológicas como en el estudio de las variantes de ADN, en principio de ADN mitocondrial, y hoy precisamente se publica en la revista Science un artículo hablando de estas fluctuaciones y estos reemplazamientos de poblaciones a través del estudio del ADN nuclear, y en este caso se da lo que se publica hoy, se da la peculiaridad de que es ADN nuclear recuperado del sedimento de las cuevas en los yacimientos, no directamente de los fósiles propiamente, sino que ya se recupera también del yacimiento, de los sedimentos en los yacimientos. Bien, pero que lo que nos ponen, digamos, de manifiesto es las dinámicas complejas poblacionales de subidas, bajadas y reemplazamientos de poblaciones. Y curiosamente, estas dinámicas poblacionales que se ven por el estudio del fenotipo, de los huesos propiamente, de los dientes, de las características morfológicas y también de las características genéticas, pues se ha visto también, curiosamente, en el ámbito de la alimentación, al menos de una manera indirecta, porque tanto en el estudio de las huellas que quedan como consecuencia del desgaste que sufren los dientes por ingerir un tipo de alimentos u otros, a dietas más duras el desgaste es mayor, a dietas más blandas menor, y además dependiendo de los componentes de la alimentación, las huellas que quedan, las huellas microscópicas de los dientes, permiten un análisis de esos patrones alimenticios, podríamos decir, y se ha visto, por ejemplo, que existen neandertales con unas dietas que corresponden a los alimentos propios que derivan de ambientes más abiertos, ambientes mixtos o ambientes más boscosos. Y en otro, dándole una vuelta de tuerca a este tipo de análisis, pues se ha podido incluso estudiar el ADN que queda contenido, que queda atrapado en el sarro de los dientes. Sabemos que cuando no hay una buena higiene bucal, sobre la superficie de los dientes se forma una biopelícula que termina produciendo una serie de capas endurecidas, que es lo que normalmente conocemos como el sarro o el cálculo bucal. Entonces se ha podido estudiar el contenido del ADN y de determinadas partículas que quedan atrapadas en ese sarro, y lo que se ha visto que efectivamente en función del origen de los neandertales del norte o del sur, la dieta cambia y el contenido alimenticio es diferente. En particular, se ha comprobado que los neandertales del norte tenían un consumo de carne más elevado que los del sur, y se ha identificado en particular el consumo de rinocerontes y muflones, mientras que, por ejemplo, los neandertales que estudiamos nosotros de Asturias, la dieta tenía menos contenido cárnico, no se han encontrado restos de carne, lo cual no significa que no lo consumieran, pero sí se han encontrado restos, por ejemplo, de setas, de piñones, de hongos y de algunos líquenes incluso, que podrían formar parte de esta alimentación de los neandertales de ámbitos más boscosos. Bien, si seguimos un poco hacia adelante, podemos entrar ahora a hablar de la anatomía, del aspecto de los neandertales. Este grupo humano evidentemente es una especie humana, como comentamos,
con las características esenciales de que nos caracteriza. Pero en comparación con nosotros, los neandertales tenían un gran volumen encefálico, incluso mayor que el nuestro. Nuestra especie tiene un volumen de aproximadamente unos 1.350 centímetros cúbicos en promedio, mientras que los neandertales alcanzaban incluso los 1.700 centímetros cúbicos en los casos más grandes, más exagerados. La media está en torno a los 1.450, es decir, tenían un cerebro más grande que nosotros. Pero curiosamente también ese cráneo se define por un aspecto muy singular, es que la anatomía de la cara es también muy peculiar porque presenta lo que se denomina el prognatismo mediofacial, que no es ni más ni menos que una especie de adelantamiento de la línea media de la cara que produce una serie de características muy propias y singulares repartidas por todo el esqueleto de la cara, que es lo que sencillamente nos permite definir y definen al grupo propiamente de los neandertales. Si miramos a la anatomía de lo que llamamos el esqueleto postcraneal, es decir, el esqueleto que está por detrás del cráneo, pues vemos también que las características del grupo son distintas a las nuestras y en particular vemos que tenían unos cuerpos de estatura menor y fundamentalmente con un tórax y una cadera mucho más ancha que la nuestra. Era un cuerpo mucho más fornido, mucho más robusto, mucho más musculado que el que encontramos en nuestra especie actual Homo sapiens. En definitiva, sin duda una especie humana, pero con sus características propias que evolucionaron a través de un proceso evolutivo como puede ser de otra manera. Y entrando en el proceso evolutivo, me gusta poner esta imagen que vemos aquí a la derecha, porque esta imagen está publicada, se publicó al principio de los años 80, 1980, en el National Geographic y reflejaba el conocimiento que teníamos en esa época, tanto de la evolución humana en general como de los neandertales en particular. Y si nos fijamos aquí en la banda roja, lo que vemos es una especie de autopista evolutiva en la que hay diferentes especies como Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens arcaicus y nosotros actualmente. Era un concepto lineal de la evolución humana, pero curiosamente los neandertales que vemos aquí, con una cronología de hace aproximadamente unos 100.000 años, están situados cronológicamente en su sitio, pero están fuera de la autopista evolutiva, porque no sabíamos dónde ubicarlos en ese momento. Descubrimientos posteriores, muchos de los cuales derivan de España, de la península ibérica, tanto de Atapuerca como del Sidrón, como de otros yacimientos, han permitido esclarecer el modelo evolutivo humano de una manera más clara y hoy en día tenemos una imagen distinta de nuestra evolución, con unos esquemas más divergentes, más tipo árbol, llamémosle así, en el que si nos fijamos en este óvalo de aquí, que es la evolución más reciente del género Homo, y lo extendemos, pues lo que vemos es que desde una especie que llamamos Homo ergaster u Homo erectus africano, de hace aproximadamente próximo a los 2 millones de años, hay una especie de descendiente de ella, que llamamos Homo antecesor, descubierto en Atapuerca, que interpretamos como el último antepasado de 2 linajes evolutivos. 2 linajes que nos dan, por un lado, la evolución que nos lleva a nosotros Homo sapiens y, por otro lado, la evolución de otro linaje humano que da lugar a los neandertales. También posteriormente se ha descubierto que puede haber especies intermedias entre estas y también un grupo humano del que hablaremos al final de la charla también, que son los denisovanos, que es lo que llamamos el grupo hermano de los neandertales, pero que ya está separado del linaje de los sapiens. En definitiva, vemos que los esquemas se hacen cada vez más complejos, los descubrimientos que se van haciendo, tanto arqueológicos, paleontológicos como paleogenéticos, nos van dibujando una complejidad en el árbol evolutivo humano pues que va siendo creciente. Una de las características que comentaba y que diferencian esos 2 linajes de evolución, el sapiens y el neandertal,
lo vemos claramente reflejado en el fenómeno del incremento del volumen encefálico. Hemos dicho antes que los neandertales tenían un gran volumen encefálico superior al nuestro, y lo que se ha comprobado es que en esos dos linajes se produce un fenómeno de incremento del encéfalo. Esto nos cambia un poco la orientación o el paradigma, porque durante mucho tiempo hemos pensado que la posesión de un gran cerebro era una exclusiva característica de nuestra especie Homo sapiens y era, digamos, uno de los rasgos definitorios de nuestra propia naturaleza. Lo que estamos comprobando es que en el fenómeno evolutivo del género Homo se producen fenómenos de evolución paralela en el que, entre otras cosas, por ejemplo, el cerebro aumenta de su tamaño de manera independiente, lo cual no significa que, aunque sean cerebros grandes, sean cerebros iguales. No, ni mucho menos. El cerebro de los neandertales es más alargado, tiene unas características muy singulares, es como un cerebro primitivo pero alargado, mientras que en el nuestro se producen otra serie de fenómenos que no se dan en el linaje de los neandertales. Bien, venimos diciendo reiteradamente que es una especie humana, los neandertales, como nosotros los Homo sapiens, y vamos a ver ahora un repaso general de algunas características, algunas cualidades que tradicionalmente han sido adscritas al fenómeno humano propiamente, pero que ya estaban presentes en los neandertales. Por ejemplo, es muy evidente la presencia en este grupo, desde y otros muchos especies humanas antiguas, de lo que llamamos cultura material, es decir, la fabricación de herramientas, lo que en términos muy coloquiales se ha denominado esto de las hachas de piedra, ¿no? Pues por supuesto los neandertales fabricaban complejas herramientas de piedra, incluso habían desarrollado técnicas del mangado, fijado por una especie de pegamentos, en fin, una tecnología de piedra, pero muy sofisticada, que es lo que llamamos el musteriense. Posteriormente en el tiempo y ya dentro de la especie de Sapiens hay otras tecnologías de piedra que son aún más sofisticadas, pero los neandertales ya habían desarrollado esto que denominamos el musteriense. Otro aspecto que siempre ha sido adscrito a un fenómeno humano porque entraña quizá la percepción digamos, de la percepción del tiempo y la conciencia de nuestra propia muerte, que es un fenómeno estrictamente, digamos, de naturaleza humana, lo que vemos es que los primeros enterramientos en la historia evolutiva del planeta Tierra, el fenómeno de enterrar a los muertos, los primeros que lo practicaron fueron los neandertales, lo cual nos pone un poco en la pista de que estas prácticas mortuorias pueden ser, digamos, una ventana a una conciencia, a una autoconciencia de los neandertales que ya estaba presente y que no es un fenómeno exclusivamente de nuestra propia especie Homo sapiens. Del mismo modo que un pensamiento simbólico a través de la expresión de determinados conceptos mediante objetos, por ejemplo, de adorno corporal, también ese pensamiento simbólico durante años adscrito a nuestra propia especie, lo que hemos visto es que los neandertales ya, sobre todo los últimos neandertales, al final de su proceso evolutivo, ya presentaban, digamos, las características de ese pensamiento simbólico expresado a través de una ornamentación corporal, tanto por ejemplo, en abalorios o en cuentas de collar en collares, como en lápices de pigmentos naturales ferruginosos, como la posible presencia, digamos, de estas plumas de adorno que han sido encontrados con estas plumas con huellas de haber sido trabajadas probablemente para este tipo de, digamos, de utilización. En definitiva, un pensamiento simbólico. Y otra característica que también presentan los neandertales y que es común con muchos grupos humanos, y en este caso responde a uno de los grandes tabúes de la civilización occidental, como es el canibalismo, pues hemos visto que algunos grupos neandertales, no todos, pero algunos grupos practicaban canibalismo, y esto se ve por las huellas que quedan en algunos huesos, como vemos aquí, estas marcas, que son las marcas de los cuchillos cuando han sido cortados, o las marcas de los huesos cuando han sido machacados para extraer la médula de los huesos. Aunque, repito, aunque el canibalismo es uno de los grandes tabúes de la civilización occidental,
pero es una práctica también eminentemente humana. Bueno, vamos a entrar ahora a ver algunas características muy generales del yacimiento del Sidrón, que es uno de los yacimientos más importantes de neandertales en España, donde hemos recuperado la muestra más abundante y que hemos trabajado y estamos trabajando intensamente, y de la que han emanado como consecuencia de estas investigaciones pues algunos de los datos que han ido cambiando, han ido modelando nuestra percepción de los neandertales y de nuestra propia evolución en los últimos años. Aquí unas imágenes de la cueva, es una galería, bueno, está situado en Asturias, relativamente cerca de Oviedo, es una galería kárstica, es decir, una cueva donde en un pequeño divertículo apareció en unos cuantos metros cuadrados, muy pocos, una alta concentración, digo, de restos humanos, tanto como que hemos identificado un número mínimo de 13 individuos, de los que se conservan fundamentalmente restos dentales y de diferentes partes del esqueleto. Aquí tenemos, por ejemplo, ordenado, no reconstruido, el esqueleto más completo que hemos recuperado, que se trata de un individuo juvenil, del que hemos aprendido algunos de los aspectos, por ejemplo, del ciclo biológico de los neandertales. Estos restos procedentes del Sidrón tienen una antigüedad de unos 49.000 años, que si volvemos a repetir aquí este tipo de gráficas, con las fluctuaciones climáticas y el orden, la escala temporal desde hace 700.000 años hacia el presente, antes hablábamos de 300.000 en la frontera de los pre-neandertales y los neandertales más clásicos. Bueno, pues los neandertales del Sidrón con 49.000 están prácticamente aquí al final de su ciclo evolutivo, de su proceso evolutivo, ¿no? Estamos hablando de los últimos neandertales. Como digo, es una colección donde su abundancia es, bueno, sencillamente por resumirlo, la mejor colección de neandertales encontradas en España y en la península ibérica en general. 13 individuos con todas las partes esqueléticas. Aquí tenemos una representación artística de este grupo de fósiles, de este grupo de individuos neandertales, y aquí algunos ejemplos de los fósiles más destacados, que es pues también para que veáis un poco el aspecto concreto de los materiales fósiles, de los huesos que encontramos, de donde se saca, digamos, de donde deriva la información que luego manejamos y ordenamos. Algunos aspectos del proceso de investigación, el primer paso y más elemental, en un ámbito más técnico, es sencillamente la restauración del material. Arriba veis cómo aparece el fósil, que si os fijáis en esta imagen de la derecha, en realidad prácticamente no se ve nada, y una vez restaurado es donde aparece pues que debajo de estas costras estalagmíticas está la dentición de este individuo, ¿no? Bien, los 13 individuos del Sidrón, uno de los primeros aspectos que abordamos fue la identificación propiamente del número de individuos y de qué se trataba. Vemos que hay 3 mujeres, 4 hombres varones, 3 adolescentes, 2 juveniles, un individuo infantil, y eso lo hicimos, llegamos a esa conclusión a través de varios criterios, pero uno de los cuales fue juntar, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, lo que se llaman los surcos subverticales, que el contacto de los dientes unos con otros, el contacto interproximal produce una serie de rozamientos que de tal manera que deja una huella muy individualizada, que juntando unos con otros pues hemos podido llegar a la conclusión, como veis aquí, a través de la reconstrucción fundamentalmente de las arcadas dentales y después asociando determinados restos esqueléticos a la identificación de estos individuos. Y con estos individuos y con estos fósiles, aquí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, durante estos últimos ya son 20 años, o casi 20 años, hemos desarrollado pues una serie de líneas de investigación que resumo aquí, y sencillamente, aunque bueno, es un poco abordar la paleobiología de este grupo humano desde los diferentes niveles de organización biológica, desde el estudio molecular, en el que hemos colaborado con expertos en el análisis de ADN fósil,
o aspectos celulares en histología, aspectos puramente morfológicos en sistemas anatómicos, aspectos de la paleofisiología, como por ejemplo los fenómenos relacionados con la respiración, por supuesto el fenómeno de las poblaciones y las dinámicas que hemos comentado antes, de esta fluctuación paleodemográfica, hasta la reconstrucción del modelo evolutivo y saber dónde ubicar en el espacio y en el tiempo y en la relación con otras especies humanas los neandertales y a nuestra propia especie. Muy de pasada, sencillamente esto es un ejemplo de alguno de los análisis morfológicos, tanto de por ejemplo, de la cara interna de algunos huesos del cráneo, en el patrón de surcos venosos, lo que se llaman los senos de la dura madre, por donde sale la sangre del cerebro, que eso tiene unas variaciones según las especies, o en el estudio de la anatomía, en este caso del húmero, en el que a través de técnicas de morfometría geométrica, de análisis morfométrico sofisticado basado en coordenadas tridimensionales, pues la diferenciación, por ejemplo, en verde vemos la variabilidad de las poblaciones humanas actuales y en otros colores pues los fósiles, concretamente los neandertales, donde vemos que incluso en pequeños detalles de la anatomía hay diferencias esqueléticas y anatómicas que responden a un proceso evolutivo, que responden a una causación y que son las preguntas que laten detrás de nuestra investigación de averiguar cómo es el cambio y cómo se produce ese cambio evolutivo. Aspectos también que tienen que ver más con podríamos decir, la vida diaria de los neandertales, pues quedan reflejados en buena medida en la dentición. La dentición es probablemente la región esquelética que más información almacena, tanto del crecimiento de los individuos como de la propia vida, del quehacer diario, y esto queda reflejado en una serie de huellas, como veis aquí, por ejemplo, lo que llamamos desconchones del esmalte, o estas marcas, estas rayas que vemos aquí, estos surcos, que curiosamente nos han permitido identificar y ver que los neandertales del Sidrón, como casi todos en general, eran fundamentalmente diestros. Eran individuos que utilizaban fundamentalmente la mano derecha. Y eso se ha podido ver porque según se use la mano, los neandertales lo que hacían es sujetar con la boca, por ejemplo, unas pieles que estuvieran trabajando o materiales de madera o lo que fuera, y con una mano sujetaban esa otra parte y con la mano que utilizaban, en este caso la mano diestra, pues curtían o cortaban lo que sea. Ocasionalmente se daban una serie de golpes en la dentición que dejaban estos surcos. Y se puede ver según el trazado, la direccionalidad que queda reflejada en esa huella, si eran diestros o eran zurdos. Por ejemplo, aquí pues vemos lo que os comentaba, ¿no? El uso de la boca como una tercera mano, el uso de una mano para agarrar y el uso de la otra mano para trabajar. Y también en este análisis de estas pequeñas huellas, y puesto que conocíamos previamente el sexo de los individuos, en este caso por criterios anatómicos y genéticos, lo que hemos visto es que los neandertales, en las sociedades de este grupo, había una cierta división sexual del trabajo. Es decir, las tareas probablemente muy similares, pero ya dentro de ellos existía una cierta división del trabajo, lo cual se ha interpretado como un grado de especialización. La especialización del trabajo implica una mayor organización, aunque ahora mismo en un contexto actual hablemos de división sexual del trabajo y esté mal visto desde nuestra sociedad actual porque tendemos a un trabajo igualitario, pero en las sociedades de cazadores-recolectores esa división sexual del trabajo, esa especialización, denota un grado de especialización dentro de ese tipo de sociedades. Bien, los neandertales concluimos que ya tenían un cierto grado de especialización, del mismo modo que había individuos, como hemos visto con esas desconchones, esas mediaduras del esmalte, que ya estaban de alguna forma especializados, por ejemplo, en la fabricación o el afilado de determinadas herramientas. También en la dentición, como detalles que se pueden estudiar, encontramos lo que comentábamos antes del cálculo dental. Aquí tenemos un ejemplo, todo eso es una placa de sarro que queda en algunas denticiones, o
Estas marcas que vemos aquí, estas líneas que se llaman líneas de hipoplasia, aquí marcadas, aquí en el microscopio electrónico lo vemos con mayor detalle, que son ni más ni menos que periodos de detención del crecimiento. Los dientes crecen por superposición de capas, un poco como los anillos de los árboles, de tal manera que cuando en el episodio de crecimiento, cuando en el periodo de crecimiento hay un episodio de detención, por ejemplo, por enfermedad o por malnutrición, el crecimiento sufre una ralentización y eso deja una huella sobre los dientes cuando ésta es muy acusada. Y lo que hemos visto, por ejemplo, que en este grupo hay una huella constante, hay más, pero hay una que es constante que se produce entre los 2,5 y los 3,5 años de vida del individuo, que eso se corresponde básicamente con el periodo de destete. Es el cambio de la alimentación cuando se pasa de la lactancia a una dieta más dura, a una dieta distinta. Ahí se produce una crisis alimenticia, probablemente también tanto por el cambio de dieta como muy posiblemente por las infecciones que se podían coger al dejar de tener, digamos, la protección inmunológica de la madre a través de la leche. Pues en los neandertales vemos que aparece ese fenómeno. Perdón, aquí, bueno, como comentaba antes también, el crecimiento y desarrollo que lo estamos estudiando con ese esqueleto, tanto a nivel histológico como a nivel axiológico, en el crecimiento de las epífisis, la fusión de los diferentes elementos, valiéndonos de técnicas tanto de microscopía óptica como electrónica, como más modernamente de tomografía computerizada. Y otro aspecto que hemos visto en los neandertales y en concreto en los del sidrón es lo que hemos llamado la automedicación neandertal, porque en principio se descubrió, vimos que había el consumo de plantas como son la manzanilla y la aquilea, que son, para nosotros son plantas medicinales, y luego por datos también genéticos almacenados, ya digo, en ese sarro hemos visto, por ejemplo, el consumo de penicillium, que es un antibiótico natural, la penicilina, que probablemente de una manera, quizá no, obviamente no en la relación de antibiótico con enfermedad infecciosa, sino probablemente sencillamente consumiendo quizá hierbas digamos, en maceración, que eso tenía un efecto beneficioso en determinadas infecciones, como por ejemplo la que hemos detectado en un individuo, en el individuo 2, donde esto que se ve aquí no es ni más ni menos que un acceso, es decir, una fuerte infección que padeció este individuo que muy posiblemente pudiera haberle llevado incluso hasta la muerte, ¿no? Es decir, en cualquier caso, una automedicación, un conocimiento, un cierto conocimiento del poder curativo de determinadas plantas o determinados, digamos, principios naturales. Pasamos ahora también rápidamente a ver lo que hemos desarrollado en la Cueva del Sidrón, lo que llamamos el protocolo de anticontaminación para extraer ADN libre de contaminación de nuestro propio ADN. Esto lo vamos a ver más rápidamente en esta peliculita que espero que se pueda ver, sí, al menos en mi pantalla se ve. Nos vamos a ir rápidamente a Asturias en un vuelo rápido. Estamos en la entrada del yacimiento del Sidrón, donde actualmente se accede a través de un agujero en la tierra, directamente, como estamos viendo que estamos entrando, y ya estamos dentro de la cueva, de la galería principal, y ya hemos llegado al yacimiento, donde aquí estamos viendo en tiempo de excavación unas compañeras en proceso de excavación. Eso que estamos señalando es un hueso de Neandertal, y en este caso lo que hacíamos es paralizar la excavación, salíamos todos fuera, y un par de compañeras se vestían con estos trajes que hoy en día son ya tan, digamos, tan habituales en nuestra vida como son las mascarillas y estas máscaras, y lo que pretendemos con esto no es ni más ni menos es que aislar nuestro cuerpo de los sedimentos y de los huesos para evitar el contacto, para evitar la contaminación con nuestro propio ADN. Esta bolsa, digamos, esta nevera portátil, lo que la hacemos es ni más ni menos que conservar en frío las muestras que vamos a extraer. Como veis aquí hay un doble protocolo de aislamiento, esterilizado, los instrumentos también están esterilizados con lejía, y lo que se pretende es ese huesecito que está ahí escondido en el sedimento, cuya
probabilidad de ser de un neandertal es muy alta en el caso del yacimiento de Sidrón, pues lo que hacemos es excavarlo con estas precauciones y meterlo en bueno, en este caso una bolsa de trabajo, de campo, para evitar, vuelvo a repetir, doble precaución, doble bolsa, para evitar todo contacto, y en este caso lo metemos en la bolsa nevera para mantenerlo a una temperatura, digamos, un poco fresca. Cuando salimos de la excavación con la muestra o con las muestras recuperadas, lo que hacemos es, inmediatamente, una vez que salimos fuera de la cueva, es llevarlo, o lo llevábamos al hotel, donde tenemos un refrigerador de menos 20 grados, y de ahí se mantiene congelada la muestra en una cadena de frío hasta los laboratorios de extracción del ADN. Bien, eso fue un protocolo que desarrollamos, un protocolo original de excavación, cuyas consecuencias, junto con otras investigaciones a nivel internacional, dieron como consecuencia o como resultado fundamental y emergente de toda esa línea de trabajo la presencia de flujo génico entre poblaciones y entre especies diferentes humanas, concretamente entre los neandertales y la especie humana actual. De tal manera que hoy en día el fenómeno de la hibridación entre especies humanas distintas ha pasado a ser un fenómeno cotidiano o, digamos, cotidianamente reconocido en los diferentes análisis. Vamos a ver en la siguiente peliculita un esquema donde se sintetiza el resultado fundamental de estas investigaciones. Entonces, si hacemos un pequeño relato, vemos que hace unos 150.000 años en el planeta Tierra vivían 5 especies humanas. Bueno, realmente, posteriormente a este mapa ha sido descubierta una sexta, que es Homo luzonensis, en la isla de Luzón, en Filipinas. Al menos 5 especies humanas: sapiens en África, neandertales, denisovanos, relictos de Homo erectus y Homo floresiensis. Hace aproximadamente unos 70 o 60.000 años, la especie humana produjo un éxodo, una salida, y se encontró con los neandertales en lo que denominamos una zona de hibridación en el Próximo Oriente. Las poblaciones híbridas continuaron evolucionando y dispersándose, de tal manera que estas poblaciones híbridas procedentes del Próximo Oriente se fueron desplazando a medida que avanzó el tiempo, a medida que las poblaciones arcaicas iban desapareciendo de los diferentes lugares donde vivían. En Europa, por ejemplo, los neandertales. De tal manera que a partir de esos 40.000 años, en el planeta Tierra solamente vivimos una especie actual, que somos los denominados Homo sapiens. Y por eso decimos que todas las poblaciones humanas, especialmente las poblaciones no africanas, las poblaciones no subsaharianas, todos llevamos en nuestros cromosomas aproximadamente un 2% de genes neandertales. Ese es el modelo que hemos resumido de esa manera en este pequeño mapa dinámico, que explica en esa salida de las poblaciones humanas, en esa zona de hibridación, cómo esos híbridos que incorporan material genético neandertal después se dispersan por el mundo y somos nosotros, sus descendientes, los que acarreamos ese 2% de secuencias genéticas neandertales. Un poco al paso, puesto que lo hemos comentado en la charla, la presencia, el descubrimiento reciente también a través de restos de moléculas de ADN de un nuevo grupo humano que habíamos descrito como los hermanos de los neandertales, el grupo hermano de los neandertales, que son los denisovanos. Curiosamente, toda la información original de este grupo parte de esa pequeña falange donde, por óptimas condiciones de preservación, se ha conservado todo ese ADN y ha permitido identificar un nuevo grupo, como son, aquí vemos, neandertales, denisovanos, que tienen una raíz común, y luego nosotros los Homo sapiens. Y como decía, en los diferentes análisis, ese flujo génico, ese intercambio genético entre diferentes grupos, siempre en proporciones relativamente bajas, pero presente, ha formado parte de
digamos, del escenario evolutivo actual. Bueno, no quiero entrar en demasiados detalles porque es un poco complicado, pero uno de los aspectos que se ha puesto de manifiesto es que existe una cierta disonancia entre el ADN nuclear, del núcleo de las células, y el ADN mitocondrial, el cromosoma que aparece en las mitocondrias, de tal manera que, digamos, en esa disonancia que ha aparecido con los restos de la cima de los huesos de Atapuerca y con los neandertales y con los denisovanos, uno de los últimos aspectos que se pone sobre la mesa es la posibilidad de que haya habido una entrada en Europa de poblaciones sapiens muy anterior a la clásicamente conocida como la de los cromañones, que es la que determina cierta similitud en el ADN mitocondrial entre neandertales y sapiens. De tal manera que, como conclusión, así como nosotros llevamos genes neandertales o segmentos de ADN neandertal en nuestros cromosomas, los neandertales también adquirieron genes sapiens en el curso de su evolución. Y esto en un proceso recurrente que, a medida que las investigaciones avanzan y se va entrando en el grado de detalle, pues realmente pasa a ser un poco una maraña que hay que ser verdadero especialista para ir siguiendo, digamos, los diferentes hallazgos y las diferentes rutas y las diferentes fases de hibridación. Pero separándonos de ese grado de detalle en el que nos perdemos si no somos especialistas, y además probablemente no merezca la pena entrar en tanto detalle, lo que sí es importante quizá es tener un poco la idea general que hoy en día tenemos de nuestra propia evolución a escala muy genérica. Aquí se sintetiza en estos esquemitas. Hace unos 20, 15 años había un debate intenso entre lo que se llamó el modelo en candelabro o el modelo multirregional y lo que se llamó el modelo de reemplazamiento. El modelo multirregional lo que decía es que desde un origen muy antiguo las poblaciones humanas se habían diversificado de manera casi independiente, pero manteniendo una unicidad de especie. El modelo de reemplazamiento decía que había habido diferentes especies fósiles extinguidas y que nosotros, los Homo sapiens actuales, venimos desde un origen relativamente reciente. Y hoy en día se ha producido una especie de fusiones entre estos dos modelos en lo que se llama el modelo de asimilación, en el cual efectivamente en nuestra evolución ha habido diferentes especies distintas, algunas de las cuales se han extinguido. Nosotros tenemos un origen relativamente reciente, pero ocasionalmente, y como venimos comentando cada vez de manera más reconocible, ha habido fenómenos de hibridación o fenómenos de asimilación genética. Este es un modelo mixto que es el que actualmente estamos manejando. Bien, y a modo ya de resumen para terminar, pues un poco resumir la evolución del grupo humano neandertal, que tiene unas raíces antiguas en Europa. Hace 300.000 años se produce probablemente un fenómeno de especiación y también de entrada de material genético sapiens. Hay una pérdida grande de variabilidad genética y ya aquí arriba tenemos las últimas poblaciones neandertales. Y esas últimas poblaciones neandertales pues terminan extinguiéndose, terminan desapareciendo completamente de la faz de la Tierra, salvo la huella genética que nosotros llevamos. Uno de los enigmas de por qué, digamos, de los enigmas de la evolución humana ha sido la pregunta de por qué se extinguieron los neandertales. Y ante eso ha habido diferentes interpretaciones, ¿no? Diferentes de muy distinta naturaleza. Y una de las cuales ha sido fundamentalmente la presencia, la llegada de poblaciones sapiens, la llegada desde el este hace aproximadamente unos 40.000 años, en el que por competencia ecológica podían haber motivado de alguna forma la desaparición. Vamos a ver también aquí en un pequeño mapa dinámico cómo pudo ser los últimos milenios de la vida de los neandertales, ¿no? Desapareciendo localmente, quedando pequeños reductos y muy posiblemente los últimos neandertales viviesen en el sur de la península ibérica. Bien, pues la extinción final de esos neandertales puede haberse debido hoy en día, pensamos,
por una multiplicidad de factores. La presencia de una especie competidora sapiens, hemos dicho, probablemente el deterioro climático que se está produciendo en la última glaciación y también probablemente la falta de variabilidad genética que se detecta en las poblaciones neandertales, lo cual, como ya sabemos, quizá por un poco eso que se llamaba antes el deterioro por consanguinidad, la depresión por consanguinidad, la pérdida de variabilidad genética. En definitiva, llevó a la desaparición del grupo humano de los neandertales, persistiendo solamente esos componentes genéticos que son los que hoy en día llevamos en nuestros cromosomas y son los que dibujan este tipo de esquemas un poco complejos. Y ya para finalizar, sencillamente, pues rematar la idea de que efectivamente los neandertales fueron una especie distinta, una manera distinta de ser humano, y que nuestra evolución es realmente un proceso complejo, que estas imágenes clásicas de esa evolución lineal ascendente debemos descartarlas de nuestro imaginario y sustituirlas por esquemas que efectivamente en la práctica lo que nos dicen es que son realmente procesos evolutivos mucho más complejos que una simple evolución lineal. Y con esto termino por mi parte la charla, dándoos las gracias por la atención y dispuesto a resolver, si puedo, alguna de las cuestiones que puedan plantearse. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que ha sido súper interesante. Y bueno, a todos los participantes, si queréis participar o preguntar a Antonio, podéis escribir en el chat o llamarme la atención y yo os puedo abrir la participación, la cámara o el sonido en función de vuestro interés. Mientras esperamos alguna participación por parte de los que están aquí, a mí me surgen, la verdad, un montón de preguntas que, bueno, te voy a hacer algunas preguntas que me han surgido así como más impactante. Me surge la posibilidad de estudiar la microbiota dental, ¿sí?, acumulada ahí en esas placas de sarro. Se han hecho esos estudios y sí. eso aporta información tanto de la dieta como de la fisiología de los neandertales, o incluso también en Homo sapiens más antiguos. Sí, se ha estudiado la microbiota, se han encontrado, bueno, digamos, grandes diferencias en grandes grupos. Y por resumir un poco, en cuanto a términos estrictamente relacionados con la microbiota, esto lo hicieron fundamentalmente investigadores con los que hemos colaborado, no lo hemos hecho nosotros, colaboramos con ellos en Australia, están ellos. Entonces, lo que se encontró fundamentalmente es que hay, grosso modo, en las muestras analizadas, tres grandes grupos de biota. Por un lado están los humanos frente a los chimpancés. Curiosamente, los chimpancés, aparte de tener una dieta básicamente frugívora, y la biota es, digamos, dependiente de ese tipo de dieta, como curiosidad, en los chimpancés aparecen muchos microorganismos relacionados con la coprofagia, porque practican coprofagia y entonces ahí aparece en su biota, digamos, ese tipo. Y luego dentro del grupo humano hay dos grandes paquetes bien diferenciados, que son los cazadores-recolectores frente a las poblaciones neolíticas. Porque las poblaciones neolíticas, el contenido en cereales empieza, digamos, a ser preponderante en su dieta, y eso cambia radicalmente la composición de la microbiota, ¿no? Los neandertales se ajustan fundamentalmente a ese perfil de cazadores-recolectores, en la que la dieta es muy diversa, el componente cárnico es abundante y desde luego no aparece la cantidad de almidón o la cantidad, digamos, de los derivados de los cereales, de los azúcares que aparecen en las poblaciones neolíticas y posneolíticas, ¿no? Y luego detalles específicos como, por ejemplo,
la aparición de determinados patógenos en este individuo 2, donde tenía ese acceso, tenía esa infección y ese patógeno, algunos de estas, digamos, bacterias asociadas a esa patología aparecen también ahí capturadas en el sarro, ¿no? En lo que se ha desvelado como microyacimientos que almacenan esa enorme cantidad de información a ese nivel, digamos, molecular o de partícula, ¿no? ¿Y se puede llegar a conocer fragmentos grandes de esos genomas o son simplemente secuencias aisladas que permiten identificar el microorganismo? Yo no, digamos, aquí hablo un poco por transferencia, diríamos, Ya. pero creo que se pueden secuenciar genomas completos. Ya. De hecho, hay alguna, digamos, me falla un poco la memoria, pero creo que hay alguna arquea que ha sido secuenciada completa. No sé si estoy diciendo en este caso una tontería, creo que no, pero digamos, como parte de esa microbiota que han sido secuenciadas el genoma completo, que ha pasado, digamos, al interés o análisis de otro grupo de investigadores que, digamos, que ya los neandertales quedan completamente al margen y ya pasa al terreno de la microbiología o de la, digamos, Claro. digamos, de los microbióticos. Micropaleología. Sí, sí, sí. A ver, tenemos alguna pregunta. Pepe Coy nos pregunta ¿cómo determina científicamente que la piel de los neandertales es similar a la humana en cuanto a la carencia de pelo en el cuerpo? ¿O es una reconstrucción artística? Bueno, digamos que la proximidad, el pelo en nuestra especie está asociado al tipo de, digamos, al tipo de respiración y de termorregulación. Entonces, lo que nosotros, neandertales y nosotros, compartimos un antepasado común relativamente reciente en el que ya la termorregulación y el tipo de respiración y digamos, toda la configuración del sistema respiratorio ya es un sistema respiratorio derivado, distinto al de los animales, al de los primates que tienen pelo. Fundamentalmente porque nuestra cara está retraída, la posición de la nariz hacia abajo, es decir, es toda la fisiología respiratoria la que está imbricada con la presencia o no presencia de pelo y la sudoración. Los neandertales y nosotros compartimos ese último antepasado común y es, digamos, asimilable que hayan perdido, digamos, de una manera mayoritaria el pelo que tienen, digamos, por comparación pues, con otros primates, ¿no? Que estén mucho más cerca de cómo es nuestro aspecto externo en tanto a la, digamos, a la fisiología de la piel, a la constitución, digamos, del vello, la distribución del vello, y por eso, digamos, en las reconstrucciones se asimila a ese aspecto más nuestro, sencillamente porque somos un linaje derivado en el que ya entendemos que ha cambiado la fisiología respiratoria y la termorregulación. Muy interesante. Otra pregunta que nos hace Sergi Put es ¿qué funciones principales tienen los genes que heredamos de los neandertales? Y a mí también me surge la duda de si se está trabajando en averiguar las características o las ventajas que podría tener el alelo neandertal respecto a un alelo no neandertal. Eso es ahora mismo, ese ámbito que comentas es un ámbito de investigación nuevo y con una, digamos, con una intensidad publicacional, podríamos decir, muy intensa. Despierta mucho interés y además ha pasado ya fundamentalmente a un ámbito casi médico. Son los investigadores, digamos, en biomedicina los que han cogido este testigo y ya con estas bases de datos son ellos los que llegan a determinadas conclusiones. Pero bueno, digamos, respondiendo a la primera pregunta, hay varios aspectos que están influyendo en nuestra fisiología. Concretamente, destacan aspectos relacionados curiosamente con la fisiología de la piel y la coloración.
no conocemos muy bien determinadas funciones de esos genes o de esos alelos particulares, de cómo influyen, pero sabemos que esos genes, en la expresión en nuestra especie, está relacionada con la fisiología de la piel. Vimos que la coloración, por ejemplo, de los neandertales es pelirroja, con la síntesis de las melaninas, curiosamente, en mutaciones distintas, pero con resultado parecido, es decir, por convergencia adaptativa, porque no es que tengan las mismas mutaciones en las melaninas que tenemos nosotros, sino que el resultado fisiológico es similar, ¿no? Luego hay otro ámbito interesante que está relacionado con el sistema inmunitario. En nosotros la influencia de los alelos neandertales tiene una cierta influencia en el sistema inmunitario. Y eso tiene una cierta lógica, porque probablemente nosotros, nuestra especie llega a Europa, esa salida que hemos comentado de África hace unos 60, 70 mil años, claro, son poblaciones que vienen adaptadas a ecosistemas africanos, fundamentalmente. Cuando se enfrentan a nuevos ecosistemas, su sistema inmunitario probablemente encuentra patógenos de diferente naturaleza que son completamente novedosos, pero que los neandertales llevan viviendo más de medio millón de años y evolucionando en Eurasia, es decir, están adaptados a esos patógenos. En esa hibridación, probablemente una de las transferencias adaptativamente útiles de los híbridos es el sistema inmunitario adaptado a esos patógenos, ¿no? Y luego también hay genes que están relacionados con funciones cognitivas, de una manera o de otra. Aquí el terreno es más resbaladizo porque no conocemos bien digamos, los hilos finos de la expresión genética en el universo cognitivo, ¿no? Pero una de las herramientas que se tienen en este ámbito hay determinados genes que se relacionan a una función cuando el gen produce una patología. Es como el chivato de la función génica, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues se relaciona con determinadas patologías o con determinados, no patologías, pero sí con determinadas, digamos, variantes cognitivas, digamos así, como por ejemplo el autismo, o incluso ha sido relacionado con el tabaquismo. Obviamente los neandertales no fumaban, pero, digamos, el síndrome del tabaquismo está relacionado con expresión o con herencia neandertal. O sea que aquí hemos sido muchos los neandertales de por aquí. Este tema es realmente apasionante. Supongo que se harán avances en los próximos años respecto a estos genes, ¿no? Es uno de los temas que está ahora mismo en plena vigencia. En plena vigencia. A ver, más preguntas. Joby nos hace la pregunta. Antes se decía que la pelvis de una mujer no soportaría dar a luz al hijo de un neandertal, o incluso que la descendencia sería infértil. ¿Cómo se responde a estas dudas actualmente? Bueno, son dos preguntas distintas. O una pregunta, pero con dos sistemas biológicos diferentes implicados. El tema del parto, de si una mujer actual no podía dar a luz a un neandertal, eso tiene que ver fundamentalmente con las dificultades en el propio fenómeno físico del parto. Es decir, las dificultades del parto humano, porque nosotros tenemos una cabeza muy grande, sencillamente. Entonces, desarrollar esa cabeza muy grande, pues tiene que pasar por el canal del parto, que curiosamente el canal del parto humano es muy estrecho porque la locomoción bípeda y nuestra arquitectura corporal sapiens, que somos muy estrechitos de cuerpo, eso, digamos, hace el canal del parto más pequeño. Si los neandertales tenían un cerebro más grande y el canal de parto de mujer sapiens es más estrecho, ahí tenemos una dificultad volumétrica. Eso podría resolverse en tanto que el crecimiento, el incremento del encéfalo más grande de los neandertales podía producirse en fases posteriores al parto. De hecho, nosotros, como especie, una de nuestras características de nuestro ciclo biológico es que nuestro primer año de vida, en términos neuronales, somos todavía fetos extrauterinos.
porque nuestro cerebro sigue creciendo según la curva fetal. El fenómeno del parto en nosotros, en nuestra especie, se produce antes porque no cabemos. Pero nuestro cerebro es digamos, en los primeros meses de vida de nuestro cerebro seguimos siendo el feto que fuimos, que crece de manera extrauterina. Si modificamos en los neandertales un poco ese crecimiento, lo estiramos o lo incrementamos de manera extrauterina, podríamos hacer compatible un neandertal naciendo por un canal del parto sapiens. Bien. Y luego, el fenómeno de si la hibridación es fértil o no es fértil, eso ya es, digamos, un problema, digamos, biológico-genético. Lo que estamos viendo es que el paradigma biológico que está cambiando es que desde la definición de especie de Mayr, que era una definición biológica, en el que las especies son poblaciones interfecundas que tienen descendencia fértil, mientras que especies distintas no eran interfecundas, la interfecundidad como definición de especie, que es el concepto biológico de Mayr, lo que estamos viendo es que esa definición tan matemática, tan axiomática, pues no se cumple en la naturaleza, porque estamos viendo ejemplos claros de especies diferentes, como son los osos pardos y los osos polares, como son los lobos y los coyotes en Norteamérica, como son determinadas especies de aves, que son parcialmente interfecundas, especies reconocidamente distintas o incluso géneros donde hay descendencia fértil. Y en el caso humano, lo que estamos viendo es que efectivamente esas especies que vienen evolucionando desde hace casi 1 millón de años separadamente, sapiens y neandertales, ocasionalmente se están produciendo fenómenos de hibridación. Fenómenos de hibridación que son fértiles porque aquí estamos, con una herencia a día de hoy, 40.000 años después, de aproximadamente un 2%. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos en biología sin saber resolver del todo es qué es una especie biológica. Sí. Y seguimos sin saber resolverla, porque las definiciones que damos, digamos, de manera un tanto axiomática y formal, vemos que no se cumple. Y además, si preguntamos a un botánico, a un microbiólogo, a un zoólogo y a uno que estudie esponjas, un zoólogo de esponjas, frente a un mamiferista, pues probablemente daremos una definición de especie distinta. Por no enrollarme, especies diferentes con capacidad de hibridación. Sí, lo vemos también a diario a nivel de microscopio, de microbios con los que trabajamos. Sí. Claro. A ver, Bertrand nos pregunta qué porcentaje de sapiens encuentras en el genoma neandertal. Pues eso está cambiando también distinto, porque curiosamente en los primeros análisis se encontraron porcentajes neandertales en nosotros, pero en los neandertales de aquí, cuando digo de aquí es de Europa, no aparecían genes neandertales. Pero después se ha visto en otros neandertales en Siberia, donde hay una huella sapiens, curiosamente muy antigua, anterior a la salida de los 60 o 70.000 años, donde aquellos neandertales sí tienen huellas sapiens, también en porcentajes relativamente pequeños. Y ahora mismo se está viendo que también, posiblemente en algunos neandertales europeos y en algunos cromañones europeos, tengan una presencia mayor. Porque la presencia, digamos, el porcentaje de herencia en una serie de individuos también depende básicamente de 2 factores: del tiempo transcurrido y de los procesos selectivos que han ido barriendo o eliminando esa herencia compartida, ¿no? En condiciones normales, pues vas manteniendo un 50%, padre, madre, padre, madre. Pero si la hibridación es en un tiempo, digamos, muy limitado, los primeros descendientes será el 50%, después irá a menos, irá a menos, irá a menos, y es una función que decae con el tiempo. Y si además ha habido un barrido selectivo, como también se está viendo que ha habido un barrido activo, es decir, porque determinados genes, por ejemplo, genes neandertales que se expresan en los órganos genitales masculinos, hay una huella activa de selección.
incidiendo en la posibilidad de que muy posiblemente algunos de esos híbridos no fueran viables. Yeah. Por lo tanto, hay menos huella conocida de sapiens en neandertales, pero hay huella. A ver, Giselle nos pregunta cómo se puede inferir la forma y características morfológicas a partir de un fragmento tan pequeño. Bueno, digamos, habría que matizar un poco de qué fragmento hablamos y de qué es tan pequeño. Si es una mandíbula, por poner un ejemplo, que son las que han aparecido en la imagen, pues básicamente vemos lo que vemos. Esto es evidente. Aunque cada vez hay más técnicas de inferencia y de reconstrucción, ¿no? Las técnicas de antropología virtual nos están ayudando muy mucho a la reconstrucción. El ejemplo más sencillo y más indiscutible de reconstrucción es la simetría bilateral. Si nosotros tenemos la mitad izquierda, automáticamente podemos construir la mitad derecha, asumiendo que no hay asimetría digamos, bilateral. Evidentemente ese es el modelo de reconstrucción más indiscutible. Luego hay otros que son más predictivos, más, digamos, basados en una serie, digamos, basados en funciones estadísticas o en funciones numéricas que permiten una predictibilidad. En cualquier caso, si volvemos otra vez al hueso, al fósil, efectivamente algunos son fragmentos más pequeños, otros son fragmentos más grandes, pero bueno, esa es la rama de la disciplina que estudiamos, ¿no? Es la anatomía comparada, la paleoantropología en concreto, y que nos permite reconstruir siempre usando referentes actuales, porque nosotros no podríamos, o sea, para nosotros en paleontología, en este caso, el principio del actualismo lo tenemos que tener vigente. Y cuando digo el actualismo es, nosotros por anatomía comparada sabemos que detrás de un hueso hay unas articulaciones y hay unas inserciones musculares y hay unos tejidos blandos. Donde nosotros no vemos los tejidos blandos en el fósil, pero por anatomía comparada con especies vivas podemos inferir que allí se está insertando el músculo miloioideo, o el genioglosso, o el temporal, o el pteroideo, en fin, la anatomía, sencillamente. Y es ahí, a través de digamos, de ese edificio, donde se construyen las inferencias. Bien. Claudio nos habla de algo, bueno, que ya hemos comentado, que en evidencia de esta hibridación hay que replantear el concepto de especie, ya lo has comentado, ¿no? David nos pregunta, ¿no encontrar comunidades de fósiles neandertales y sapiens juntos puede indicar la forma en que estos contactos de hibridación se daban? ¿Violentos de comunidades mixtas? ¿O qué probabilidades, o sea, qué hipótesis hay sobre eso? Bien, el registro arqueológico y paleontológico hoy en día no nos ha deparado ningún caso en el que aparezcan juntos sapiens y neandertales. No existe tal coincidencia. Entonces, por otra serie de criterios, vemos que el contacto de unos con otros tuvo que ser relativamente esporádico. De hecho, hay determinadas zonas, porque claro, cuando hablamos de neandertales, de sapiens, de cromañones, de Europa, Europa es grande. Entonces, no necesariamente ocurrió lo mismo en el Valle del Ebro que digamos, en la zona de Gibraltar o que en el norte de Alemania. No ocurrió lo mismo. De tal manera que conocemos algunos sitios donde hay un hiato arqueológico en el que tenemos la ocupación neandertal en el tiempo, hay un vacío y después aparece la ocupación humana. Es decir, en esos tiempos, en esos lugares, no hubo contacto siquiera entre esas dos poblaciones, ¿no? De tal manera que lo que vemos es que ese contacto probablemente se produjo en el Próximo Oriente, fundamentalmente, bueno, también hemos comentado antes en Siberia, en zonas de encuentro, de grandes encuentros, y que en el resto de Europa probablemente el contacto fue muy escaso, muy escaso.
se ha propuesto incluso que cuando llegaron los cromañones, los neandertales ya se habían retirado, ya estaban desapareciendo. Lo que sí sabemos, evidentemente, es que ha habido contacto porque hay una huella genética. Claro. Pero esa huella genética es en baja intensidad, es frecuente, pero en muy baja intensidad. Bertrand nos vuelve a preguntar que si hay restos neandertales en el ADN mitocondrial de los sapiens. Curiosamente, no, fíjate, digamos, la historia del ADN mitocondrial en los neandertales es de ida y vuelta, porque el primer ADN fósil que se extrajo en el mundo de los neandertales, en el mundo de los homininos, fue el ADN mitocondrial. Ese fue el primer ADN que se extrajo. Y lo que se puso de manifiesto en la comparación del ADN de Neandertal con la variabilidad humana actual es que son distintos. Entonces vino a decir, efectivamente, los neandertales y nosotros somos diferentes. Ahí había una diferencia clara. Cuando se han podido recuperar ADN de otros grupos humanos, por ejemplo, de los denisovanos, y por ejemplo, los procedentes de la cima de los huesos de hace 400.000 años, lo que se ha visto es que, curiosamente, el ADN de los neandertales y el de los sapiens actuales, nosotros, es mucho más cercano que el de los denisovanos. Es decir, paradójicamente, el ADN de los neandertales, el ADN mitocondrial de los neandertales, es muy parecido al nuestro, por comparación con los otros. Lo que se interpreta, que es lo que he pasado antes un poco por encima, lo que se interpreta como un posible flujo génico de poblaciones sapiens muy antiguas hacia las poblaciones neandertales, de tal manera que los neandertales en sí lo que llevan es ADN mitocondrial de origen sapiens. Y después, digamos, se va diversificando. Y en esa diversificación es cuando, visto a una escala, parecían muy diferentes, y cuando retiramos y vemos a otra escala, los vemos parecidos, ¿no? O sea, en última instancia, la raíz del ADN mitocondrial de los neandertales es de origen sapiens, sapiens antiguo. Interesante. Pepe Coy nos pregunta la hipótesis principal para la extinción de los neandertales. Has comentado algo en la charla, ¿no? Sí, como he comentado, hipótesis para la extinción de los neandertales las hay de todos los colores. Se han dicho incluso tonterías, pero hoy en día, digamos, el modelo que se acepta y que tiene fundamento y que además tiene una base empírica también relacionado con el mundo actual, desafortunadamente estamos viendo que en el mundo nuestro vivo actual se están extinguiendo muchas especies. Entonces los biólogos de la conservación están atendiendo al proceso de extinción, de los mecanismos de extinción. Y los mecanismos de extinción, lo que se ha visto es que primero son varios, no es un único mecanismo. Y en estos hay uno que es fundamental, que es la degradación del medio ambiente. Sí. Cuando se degrada el medio ambiente de una especie, esa especie, digamos, va a menos necesariamente. Entonces, en el caso de los neandertales, vemos que en su mundo de desaparición, lo que se está produciendo en el mundo, y en Eurasia y en Europa en concreto, es una nueva glaciación. El clima se está deteriorando y los ecosistemas están cambiando de manera muy profunda porque están llegando fríos intensos. Se está llegando una glaciación. Y se están destruyendo los bosques. Probablemente los neandertales eran gente de bosque. Además, he comentado también que la inercia evolutiva de las poblaciones neandertales acarrean muy baja variabilidad. Probablemente por varios motivos, pero primero porque han sufrido cuellos de botella y colapsos poblacionales por crisis climáticas anteriores. Entonces, su variabilidad viene muy mermada.
Y además, para dar la puntilla, están llegando a estos nuevos ecosistemas en fase de cambio y de cambio, no de degradación, sino de cambio. O sea, se están abriendo estepas, están llegando unos competidores naturales que son los Homo sapiens, que vienen con un aparato cultural probablemente más sofisticado, que terminan dándole la puntilla. Entonces, la extinción de los neandertales es un proceso complejo que es una combinación de factores. Bueno, había habido más glaciaciones a lo largo de la historia evolutiva de los neandertales, pero claro, sin la competencia tan potente de los sapiens en ese momento. Efectivamente, digamos, y además probablemente, por eso es que es una conjunción de factores. Claro. En un momento dado, si nos retrotraemos a hace 250.000 años, en una glaciación previa, o hace 170.000, en otra glaciación previa, si hubiera habido otros factores, digamos, que dieran esa puntilla, pues a lo mejor los neandertales se habían extinguido hace 160.000 años. Pero, bueno, consiguieron sobrevivir, llamémosle a duras penas, con esas, digamos, se recuperaron las poblaciones con esa baja variación que ya había sido mermada en esos procesos previos, pero es que al final, digamos, entre que el frío era más intenso, entre la pérdida de variabilidad ya acumulada, pues es que, digamos, hasta aquí hemos llegado, dirían, ¿no? Peris nos pregunta, en el escenario del mitocondrial, ¿esto indicaría que mujeres se incorporarían a las comunidades neandertales? Es más frecuente que fueran neandertales neandertales que se incorporaran a las poblaciones sapiens. El flujo parece que es al revés. Lo que se ha visto con más frecuencia es mujer neandertal, hombre sapiens. Entonces es posible, y de hecho el ADN mitocondrial, aunque el cromosoma I también ha sido sustituido, pero porque la dinámica del ADN, digamos, ligado al sexo, como viene por una sola vía, está más sujeta a los caprichos, digamos, del azar, ¿no? de las dinámicas propiamente azarosas de las poblaciones. Pero es más probable que fueran algunas mujeres neandertales las que se incorporaran en todo caso a los grupos sapiens. Lo dice Peris porque si todos los neandertales tienen el mitocondrial sapiens, eso nos sugeriría que es un poco más al revés, ¿no? Que es un sapiens que ha... Lo que pasa que eso, sí, pero aquí lo que los especialistas en genética de poblaciones lo que llegan a la conclusión es que, digamos, en una serie de fenómenos de hibridación, en poblaciones muy aisladas, la resultante puede ser meramente por un proceso azaroso. Es decir, por una propia deriva génica, la que puede explicar la persistencia de una variante mitocondrial sin que necesariamente ésta tenga que proceder, digamos, en origen por una mayor proporción de, digamos, de intercambio de masculinos y femeninos en las poblaciones, o ni siquiera en este caso porque tuvieran una función adaptativa o digamos, o una selección positiva. Ellos, en este marco, en los modelos que desarrollan los genetistas de poblaciones, terminan diciendo que es propios modelos de deriva génica la que pueden explicar la persistencia de digamos, de estas variantes. Bueno, hacemos la última pregunta que ya se nos está haciendo muy tarde porque ha suscitado mucho interés. La última pregunta que quería hacerte es si esperas que a medida que secuenciemos más genomas fósiles de otras especies que han podido convivir o coexistir, podrían detectarse otros restos de otras especies en nuestro genoma, o no puede ser, Sí. o no hay esa posibilidad. Bueno, de hecho eso ya es vigente, porque en algunas eso ya está, digamos, en el escenario. Primero, conocemos con nombre y apellidos, o por lo menos con nombre, tenemos ubicados genomas o información genética de 3 variantes
homininas distintas. Nosotros, Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos. Bien, por ejemplo, sabemos que las poblaciones de Papúa Nueva Guinea o los aborígenes australianos tienen un porcentaje de en torno al 5% de ADN denisovano, por esa otra vía. Pero también se ha encontrado en determinadas poblaciones, por ejemplo, tanto de denisovanos como de algunas poblaciones sapiens, huella genética de un ADN que no tiene nombre, pero que se asimila a una especie arcaica, que si cogemos un modelo sencillo puramente cronológico, debería corresponder a Homo erectus. Entonces, sí hay huella de humanos arcaicos, de hibridaciones antiguas heredadas. De tal manera que eso ya está en el escenario. Lo que pasa es que ese ADN arcaico, como no hemos encontrado los restos que se le pueda poner nombres y apellidos, pues están ahora mismo bajo la etiqueta de arcaico. Hasta que se encuentre. Hasta que le podamos poner el nombre. Bueno, Antonio, sí. Ha sido un placer increíble tenerte aquí con nosotros y ha suscitado muchísimo interés. Por el número de preguntas lo puedes ver. El tema da para largo, sí. Y muchas gracias por el tiempo que te hemos retenido aquí interrogándote acerca de este tema que suscita tanto interés. Y bueno, también mucha gente que te está dando las felicitaciones. Y gracias a vosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y a todos os remito al próximo seminario que tendremos la semana que viene sobre biología sintética. Y muchas gracias otra vez, Antonio, y a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias. Ya nos vemos. Esperemos que nos podamos ver presencialmente la próxima vez. Esperemos. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias. Hasta luego.